que para poder atender estos rubros de, digamos, de la dogmática penal, muchas veces cuando empezó el sistema acusatorio a implementarse, a desarrollarse, dijeron que era una reforma procesal. Inclusive todavía hay varios procesalistas y penalistas que dicen que la parte dogmática prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales es violatorio al artículo 73, fracción 21, inciso C de la Constitución. ¿Por qué? Porque dice el artículo 73, fracción 21, inciso C, de que habrá unificación procesal en materia, unificación legal en materia procesal, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y en materia de ejecución penal. Sin embargo, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque se tiene una definición, yo creo que incluso anticuada, relacionada con el que el derecho sustantivo es todo el derecho que una persona cree tener y el derecho adjetivo es el medio mediante el cual se hace valer. Sin embargo, yo creo que más allá de esa circunstancia o de esa situación, es muy importante algo que hemos venido trabajando desde hace muchos años el doctor Rubén Quintino y su servidor, es el tema de las figuras frontera, ¿sí? Es decir, en las figuras limítrofe, en un paso en el derecho penal, y en un paso en el derecho procesal. Y fíjense que derivado de esa investigación, es que salió este pequeño librito que se llama 40 reglas para que el Ministerio Público determine la clasificación jurídica de un hecho. ¿Sí? Este pequeño librito de 40 reglas para que el Ministerio Público determine la clasificación jurídica de un hecho nos va a permitir tener una argumentación ágil y fluida al momento de plantear un caso. Fíjense que ahorita, antes de que empezara esta conferencia, estaba yo dando otra, me llega un mensajito consultándome un caso. El caso es muy concreto. Resulta que una persona le entierra el desarmador en el pecho a otra. Y ahorita estoy leyendo la ejecutoria del amparo, donde ordenan la reposición del juicio oral, así que ya me va a tocar llevar un juicio oral en los próximos días. Pero ¿cuál es la clasificación jurídica del hecho planteada por el fiscal? Homicidio calificado con premeditación y ventaja consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Y claro, yo creo, así a grosso modo, que es un homicidio en riña consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. ¿Sí? Es decir, hay una clasificación jurídica de cargo y una clasificación jurídica de descargo. ¿Qué diferencia hay entre el homicidio calificado con premeditación y ventaja consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa de 40 a 60 años de prisión? Y el homicidio en riña en carácter de provocador consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa de 3 a 10 años de prisión. Y el homicidio en riña en carácter de provocado consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa es un homicidio en riña en carácter provocado, va de 2 a 7 años de prisión. Entonces, eso da como consecuencia de que la argumentación es muy importante dentro de la dogmática penal para establecer una teoría del caso. Ustedes saben que la teoría del caso, así como nos lo han enseñado los chilenos, es una teoría del caso lógica, sencilla, flexible, creíble y con suficiencia jurídica. Pero también sabemos que un hecho debe ser posible, creíble y probable. Entonces, esto nos da como consecuencia que para poder construir un caso, lo tenemos que ver desde el mismo momento del conocimiento de la noticia criminal.
no después. Curiosamente, digo, recién acabamos de llegar de Colombia y nos damos cuenta que allí hay una profunda discusión sobre el tema del hecho jurídicamente relevante. Y el hecho jurídicamente relevante no es otra cosa sino una calificación preliminar o una calificación del hecho que realiza el fiscal al momento de formalizar los cargos frente a un juez de garantía, para efecto de justificar una medida de aseguramiento y para efecto de, en el momento procesal oportuno, de justificar una acusación en una etapa preparatoria y que esto se va a llevar a cabo en una audiencia de debate, es decir, en una audiencia de juicio oral. Tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley 906/2004, que es el Código Procesal Penal de Colombia, hacen referencia precisamente al hecho que la ley señala como delito y cuáles serían esos componentes, cuáles serían esos presupuestos. Y estos no los pierdan de vista porque tienen mucho que ver con la cuestión de la dogmática penal. Entonces, evidentemente, el procesalista no puede excluirse de las reglas de la dogmática. Sí, si bien es cierto, el procesalista quizá no tenga un dominio profundo de las reglas de la dogmática como el dogmático, en este caso, como el doctor Enrique Díaz Aranda, como la doctora Verónica Román, como el doctor Rubén Quín, como el doctor Miguel Riveros, que son grandes dogmáticos en el derecho penal sustantivo, pero también el procesalista debe tener una idea congruente de lo que es la dogmática para poder sustentar un caso. No podemos improvisar solamente con los elementos de prueba y con la acreditación fáctica del hecho, sino que necesariamente debemos darle contenido a ese hecho. Y ese contenido nos lo da la clasificación jurídica del hecho a través de la teoría del delito. ¿Sí? Es decir, la teoría del delito también evolucionó junto con el proceso penal acusatorio. No podemos seguir hablando de un cuerpo del delito y una probable responsabilidad, porque esa fue quitada en el 2008 en la reforma en materia de seguridad y justicia. Tampoco podemos hablar de un hecho típico, porque eso fue quitado desde el 99 digamos, de nuestra Carta Magna. Y claro, tampoco podemos hablar de digamos, de un mero injusto penal, porque evidentemente el tema del injusto penal dejaría, digamos, en un estudio previo, en una etapa muy temprana, el tema de las causas de justificación. Y recuerden ustedes que el tema de las causas de justificación, que son principalmente sobre hechos excluyentes, también deberán ser objeto de prueba. Tómese en cuenta que la estructura dogmática del delito, como tradicionalmente se daba como una conducta típica, antijurídica y culpable, ahora con esto podemos decir lo siguiente. Conducta típica, la aplicación de una medida cautelar. Conducta típica y antijurídica, la acreditación de un injusto penal y, por tanto, la posibilidad de imponer medidas de seguridad. Y una conducta típica, antijurídica y culpable nos va a dar como consecuencia la imposición de una pena. Digamos, esa podría ser una concepción un poco anterior, todavía digamos, no revolucionada conforme a las reglas del Código Nacional. ¿Por qué? Porque ahora las consecuencias jurídicas del delito no solamente se van a definir en penas y o medidas de seguridad, sino también en penas, medidas de seguridad accesorias a la pena, medidas de seguridad y en consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal de la empresa. Es decir, ahora se tiene que revolucionar esta cuestión de la responsabilidad de las empresas. No se puede considerar solamente la persona física. Y por tanto, ahora la conducta no podemos considerarla simplemente como un elemento del delito, sino ahora se constituye como un elemento del tipo. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo en mi clase de licenciatura que tuve con el doctor Fernando Castellanos Tena, que ustedes seguramente habrán conocido ese libro de lineamientos elementales de la teoría del delito, ¿sí? Que es un libro clásico en donde tuve la oportunidad de estudiar con ese libro.
Es importante considerar ahí que traía una teoría heptatómica del delito. Después fue disminuyendo a una cuestión de una teoría hexatómica, pentatómica, tetratómica, y ahora vamos a hablar quizá de un planteamiento triatómico del delito, donde solamente tiene 3 elementos, que es la tipicidad, la antijusticidad y la culpabilidad. Digo, eso evidentemente los penalistas estarán a favor o en contra. El procesista no se mete en tanto problema. El procesalista simplemente dice, vamos a considerar un hecho que la ley señala como delito, una simple circunstanciación fáctica de los elementos que integran el tipo penal. Ahora, ¿cuáles son esos elementos? Pues los elementos que describe la norma. Pero tampoco el procesalista se preocupa por dividirlo en un elemento objetivo, en un elemento subjetivo y en un elemento normativo. Todos son elementos del tipo penal. Claro, yo no me voy a poner a definir, por ejemplo, en el tema de un delito de cohecho al servidor público que solicite o reciba un dinero o una dádiva, con el propósito de hacer o dejar de hacer una actividad inherente a su función. Entonces ahí tenemos, primer elemento, que se trate de un servidor público. Segundo elemento, que haya recibido o solicitado alguna dádiva. Y tercer elemento, cuáles son sus funciones, para las cuales determinar cuál dejó de hacer. Por eso aquí es muy importante que ustedes no pierdan de vista en esos elementos al momento de construir un plan de investigación, de que estos aspectos dogmáticos juegan un papel fundamental. Y a mí no me interesa, digamos, establecer conducta, sujeto activo, sujeto pasivo, y ir desglosando elemento por elemento. Simplemente, este servidor público, en ejercicio de sus funciones, solicitó o recibió una dádiva. ¿Con qué propósito? De evitar una multa. Entonces, ahí ustedes van a poder observar, van a poder visualizar en el caso concreto de que la dogmática penal va inmersa dentro del proceso. Y no como de don Moisés Moreno sostiene, yo creo que un poco, quizá no incorrectamente, pero sí a través de un argumento insuficiente de que el derecho procesal es el instrumento del derecho sustantivo. La realidad es que el derecho sustantivo está inmerso dentro del proceso, desde la misma denuncia. ¿Por qué? Porque si en la denuncia me reviso que no es un hecho jurídicamente relevante, entonces simple y sencillamente no existe algo que, en este caso, un riesgo, o la creación de un riesgo que sea contrario a una norma, y mucho menos un resultado, ya sea una infracción normativa o una consecuencia jurídica, que en este caso es una transformación en la realidad material. O sea, si no se configura eso, simple y sencillamente no hay conducta. Ya no me voy a ver, ni me voy a pelear en el bis mayor, bis absoluta, en el sonambulismo, en el hipnotismo, en los actos reflejos, en la fuerza mayor. Sino solamente en lo que es jurídicamente relevante. Entonces, por eso es muy importante que ustedes observen, ¿sí? Que el tema del derecho penal no lo podemos dejar fuera de nuestras etapas, tanto previas como acusación y en su momento enjuiciamiento. Recién hoy nos acaban de notificar un hecho, más bien hecho una confirmación de un auto de vinculación a proceso. El hecho es muy concreto. Quebrantamiento de sellos consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Pero aquí lo que llama la atención es de que el juez de control en el auto de vinculación
no se pronunció en qué consistió el resultado. Él solamente refirió que el resultado en el quebrantamiento es precisamente de que esa persona se introdujo a un domicilio. Pero también podemos considerar que el resultado puede ser que aunque no se introduzca, simplemente la ruptura de un aseguramiento realizado por el fiscal. Entonces, por eso es muy importante establecer hasta dónde viene la descripción normativa. Y por otra parte, también es importante establecer que no se puede aplicar cuestiones de analogía al momento de interpretar una tesis jurisprudencial en perjuicio de una persona. Es decir, en una interpretación extensiva de la jurisprudencia, no se puede Sí, que ponen el 12 y a ver si están dando... de digamos, una cuestión de vinculación. ¿Por qué? Porque el tema de la analogía y el tema, digamos, de la retroactividad o ultraactividad, sí es posible y es factible aplicarlo en la dogmática penal, pero solamente en beneficio de una persona, nunca en perjuicio. Sin embargo, llama la atención porque hay muchos criterios, sobre todo de la 11ª época, donde prácticamente vienen a interpretar el alcance de los tipos penales. Y eso es verdaderamente preocupante. Fíjense que hace unos días tuve la oportunidad de leer cuidadosamente el, el tipo penal de violencia ácida que prevé en el Código Penal de Puebla. Y resulta que dice que cualquier sustancia que se le arroje a una persona de sexo femenino y que le cause una lesión, será considerado como violencia ácida. Sin embargo, ahí hay una cuestión técnica que creo que le faltó y que eso va a repercutir al momento del encuadramiento. Y por eso ahí es muy importante tener mucho cuidado con las reglas de la dogmática al momento de aplicarlas en el proceso. ¿Por qué? Porque resulta que entonces las únicas personas que pueden aplicar una sustancia que pudiese tener ese problema de acidez o alcalino es un dermatólogo. Entonces, el cosmetólogo que le provoque una lesión en la cara a una persona de sexo femenino podrá considerarse violencia ácida bajo esa redacción. ¿Por qué? Porque además establece que le cause alguna marca, que le cause algún, digamos algún resultado. Pero yo creo que faltaron elementos descriptivos dentro de la hipótesis normativa para decir que venga de algún tipo o modalidad de violencia, como se prevé en la Ley General de las Mujeres al Acceso a una Vida Libre de Violencia. Entonces, si se hubiese concretizado de algún tipo o modalidad de violencia que prevé la ley correspondiente, yo creo que no habría una cuestión de interpretación, sino más bien de una cuestión de remisión en la descripción normativa. O sea, una cuestión es remitir y otra cuestión es interpretar. Y yo creo que cuando un tipo penal abierto es carente de interpretación, viola el principio de legalidad y seguridad jurídica. Pero cuando un tipo penal está previsto hacia una remisión normativa a otras normas, aún de naturaleza no penal, yo creo que es una cuestión descriptiva complementaria y no es violatoria de los derechos humanos en el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. ¿Por qué? Porque el tipo penal va a basar y va a cerrar, va a concretizar hasta dónde llegan las descripciones normativas para poder ser circunstanciadas en el hecho que va a ser objeto de discusión en una audiencia, ya sea inicial, intermedia o de debate. Es decir, no desapartemos el tema de la dogmática, no desapartemos el tema de la clasificación jurídica del hecho. Eso yo lo he dicho en N número de conferencias y de casos, pero hay veces que nos olvidamos de ello.
Hay veces que creemos que el juzgador tiene que hacer un estudio dogmático de cada uno de los elementos que integran el delito, todo el delito, la estructura desarrollada del delito, como vienen, no sé, en libros de Betancourt, en libros de Castellanos Tena, en libros de Pavón Vasconcelos, que yo creo que esa es una dogmática para un sistema tradicional, no para un sistema acusatorio. Es decir, aquí el propósito principal en una, digamos, en un sistema acusatorio es la fluidez en la argumentación. No podemos estar esperando a que el argumento sea bastante rebuscado, que no tenga un contenido y que al final dé como consecuencia la falta de una, digamos, de un encuadramiento por una aplicación exagerada de formalidad. Entonces, aquí ustedes al momento de construir un hecho, al momento de construir un plan de investigación, desde luego tenemos la fecha, lugar y hora y una circunstanciación fáctica de los elementos que integran el tipo penal, es decir, el hecho jurídicamente relevante. Y de ese hecho jurídicamente relevante vamos a determinar cuáles son los elementos que se van a integrar para, digamos, acreditar en cada una de las etapas. Entonces, veamos lo siguiente, compañeros, y no perdamos de vista que, por ejemplo, en un caso concreto, y con eso quizá ustedes ahora sí pueden levantar la mano y preguntar lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero en un caso concreto que se está desarrollando. Fíjense que nos consultaron un caso respecto de unos servidores públicos que realizaron, digamos, una disposición de dinero que era destinado para una biblioteca y que lo desviaron a la nómina de un municipio. Sí, entonces, el servidor público era el presidente, el secretario del ayuntamiento y el tesorero. Recibieron el dinero de un programa de fortalecimiento para los municipios con el propósito de remodelar una biblioteca pública municipal y en vez de la remodelación de la biblioteca, lo desviaron a la nómina. Entonces, ahí, ¿cuál sería el tipo penal? Entonces, ahí vamos a decir que se trata de un peculado. ¿Cuál sería el grado de ejecución del hecho? Una consumación instantánea. ¿Cuál sería la forma de intervención delictiva? Los coautores, porque fue en un acta de cabildo. ¿Y cuál sería la naturaleza de la conducta? Una acción dolosa, porque todos firmaron el desvío de ese dinero. Pero ahora, si leemos el artículo 223 del Código Penal Federal, hay 4 hipótesis de peculado. ¿Cuál le vamos a encuadrar? La primera de ellas, que se trata de un servidor público que para beneficio propio o ajeno. La segunda de ellas, que se trata para difundir su imagen o para denostar otra imagen. O la tercera de ellas, para cualquier persona que tenga participación en la difusión o distorsión de una imagen. O la cuarta de ellas, a quien sin ser servidor público distraiga el recurso para un fin distinto. Entonces, vean cómo es importante que en esa cuestión de distracción, por ejemplo, la fracción cuarta, dice, comete el tipo penal de peculado al quien sin ser servidor público, que no es servidor público federal en ese caso, pero teniendo bajo administración y custodia recursos públicos, los distraiga para un fin distinto. Y ahí es muy claro el tipo penal. ¿Sí? Es una persona, servidor público estatal, no federal, 212 del Código Penal Federal. Se trata de recursos públicos federales, de fortalecimiento para los municipios, y era para la biblioteca y lo distrajeron a la nómina. Con eso es suficiente para el encuadramiento del tipo.
Oye, pero si vamos a argumentar, ¿cuál es la conducta? La conducta es de que autorizaron mediante cabildo, ahí está el acta y está la transferencia. Momento 1 el acta, momento 2 la transferencia, la fase ejecutiva del tipo. Es un delito de realización instantánea. Entonces, autorizan y transfieren. Muy concreto. Esa es la conducta. Pero esa conducta, si fuera en otro momento, pues no es jurídicamente relevante y por tanto es irrelevante estudiarla. Pero aquí sí es jurídicamente relevante porque al momento de firmar el acta de cabildo y hacer la transferencia, o sea, esos dos elementos que integran la conducta, ya es relevante para el derecho penal. ¿Por qué? Porque hay un convenio donde dice que ese recurso es para la biblioteca y el acta de cabildo dice que es para la nómina. Y aquí está, de la cuenta controladora, digo, cuenta específica donde recibieron el recurso, a la cuenta de la nómina. Entonces, esa es la conducta. Es una conducta activa, realizada conjuntamente con codominio funcional del hecho. Ahora, ¿cómo es el tema del codominio funcional del hecho? Bueno, es una conducta que sin la firma del tesorero, o más bien dicho, sin la firma del presidente, ni el secretario del ayuntamiento ni el tesorero pueden hacer nada. Con la firma del presidente, pero el secretario no le da fe pública, no pueden hacer nada. Con la firma del presidente y del secretario que da fe pública, pero si el tesorero no transfiere, no hay delito. Entonces, todos tienen una función, un reparto de roles en la ejecución del hecho. Y cada uno de ellos se va a especificar en su función. Entonces, dense cuenta que con base a ello, si quitamos el rol de uno de ellos, no hay tipo. ¿Sí? Es decir, sin autor o coautor, no hay tipo. Es una ausencia del tipo. Y por tanto, es un hecho no jurídicamente relevante. En cambio, si vamos a establecer que se trata de una conducta que es jurídicamente relevante, en donde ya está la distracción, en donde está etiquetado el recurso, en donde está el objeto del recurso y que no se cumplió, ahora vamos a concretizar los elementos de prueba que sustentan esa hipótesis. Quizá puede ser la denuncia de hechos, quizá puede ser el estado de cuenta bancario de la cuenta de origen, quizá puede ser el estado de cuenta bancario de la cuenta de destino, quizá puede ser las famosas LCs, quizá puede ser el convenio de colaboración, quizá puede ser la transferencia del recurso de la TESOFE al gobierno del estado, posteriormente al municipio, y quizá puede ser el informe que se rindió al final, y quizá puede ser una prueba pericial, bueno, más bien hecho una inspección a la biblioteca en donde no se ejecutó la obra, y puede ser, digamos, testimonio de las personas que recibieron el dinero, o puede ser también testimonios de auditoría interna por parte de la Contraloría Municipal, en donde haga referencia cómo se están llevando a cabo esa transferencia de los recursos. Oigan, pero después, ¿qué creen? Reintegraron el recurso. Oigan, pero después, ¿qué creen? Que sí se hizo la obra. Sí, pero ¿qué crees? Está muy claro el hecho. La cuenta específica recibió el dinero y era para la biblioteca. Y de la cuenta específica parece que fue transferido a la cuenta de la nómina. Entonces, ahí hay una distracción. Y por tanto, no requiere más argumentos, más que ese planteamiento de la distracción. Y claro, habrán algunos penalistas que le dirán, no, es que esto requiere una repercusión en el mundo material, en un sujeto activo, sujeto pasivo, calidad de sujetos, conducta, bien jurídico, objeto material, resultado, nexo causal, y podrán decir, aquí no hay nexo causal en virtud de que la conducta no ocasionó un resultado, porque el resultado después se realizó la obra, quizá no de manera oportuna, sino se hizo en subejercicio, pero finalmente se entregó y posteriormente se reportó a las dependencias administrativas de administración o de auditoría, pues mucho gusto. El tipo penal se consumó desde el mismo momento en que agarraron el token y sacaron la cuenta y transfirieron.
Y el acto previo a esa consumación es el acta de cabildo. Porque sin esa acta no hay transferencia. Es un requisito sine qua non. Entonces, el medio comisivo para poder hacer la transferencia es el acta de cabildo. Entonces, ¿cuál es la conducta jurídicamente relevante? Es el hecho de que el tesorero, el presidente y el secretario, en un acta de cabildo, firman la transferencia del recurso de la biblioteca para la nómina. Nada más. Entonces, aquí no pierdan ustedes de vista, compañeros, que el tema de que los hechos jurídicamente relevantes se tienen que construir desde la noticia criminal. ¿Por qué? Porque si lo construimos al momento de la formulación de la imputación, vamos a tener dudas. Oye, ¿será un incumplimiento del convenio? Oye, ¿será un ejercicio abusivo de funciones? Oye, ¿por qué lo desviaron? ¿Será una causa de justificación o una no exigibilidad de otra conducta? Y empezamos a trabar nuestra propia investigación. Y eso, lejos de ser benéfico, es perjudicial. Ahora les voy a poner otro caso que el hecho es bastante concreto. Resulta que hace unos días, en Ciudad Neza, específicamente en un lugar que se llama Ciudad Jardín, que es es una plaza comercial, afuera de ellas había un muchacho de 19 años de edad. Y ese muchacho traía como un desarmador. Y se fue acercando a una camioneta que es una Creta 2022. Y en ese momento está manipulando la chapa de la Creta, intentando abrir. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que vamos a ver, ¿es un hecho jurídicamente relevante, sí o no? Las cámaras de seguridad lo detectan, los vigilantes lo observan en ese momento y lo corretean y a 50 metros lo detienen. Una flagrancia por persecución. Entonces lo ponen a disposición del Ministerio Público. Ahora, el Ministerio Público va a decir cuál es el hecho jurídicamente relevante. La apertura de la creta con la chapa. De la chapa de la creta con el desarmador. Ese es el hecho jurídicamente relevante. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Claro, ahí podemos tener un robo de vehículo en un grado de tentativa inacabada, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Pero también podemos tener un robo de autopartes en una tentativa inacabada, donde intervino el autor directo en forma de acción dolosa. O en algunos códigos podemos tener robo al interior de vehículo en una tentativa inacabada, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Y por último, podemos tener daño en los bienes consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que integran el tipo? Claro, en el primer daño en los bienes, el hecho es muy concreto. Hay un bien, que en este caso es un vehículo, y ese bien está dañado, específicamente en la chapa. Y esto se corrobora con el incremento del riesgo que hizo este muchacho con el desarmador al ir a la chapa de la creta para destruirlo, para dañarlo. Ese sería el hecho jurídicamente relevante. La clasificación jurídica del hecho, tendríamos 4 hipótesis. Claro, el Ministerio Público tiene que abrir por una de ellas. Y eso no significa que vaya hasta la etapa de juicio, digamos, a una cuestión
Ahí le vamos a pedir a nuestro compañero Edwin que no comparta sus contraseñas. ¿Sí? Y claro, vamos a ver ahí que no van a esperar hasta la imputación o hasta la acusación o hasta el juicio para saber el delito. Y ese es uno de los problemas de los compañeros fiscales porque no clasifican el hecho desde el principio. Y eso lo da la dogmática penal. El proceso nos dice, debemos recibir la noticia criminal, debemos hacer un acuerdo de inicio, debemos integrar nuestra trilogía investigadora, llamar a los peritos y a los policías, y ahora a los analistas criminales. Y debemos constituirnos al lugar de los hechos, a levantar los indicios. Y debemos ordenar diligencias para esas cuestiones de los indicios. Sí, pero ¿sobre qué delito? Ya tenemos el indicio 1, el desarmador. El indicio 2, el vehículo y específicamente la chapa. Y ya tenemos un señalamiento por parte del guardia de seguridad. Y ya tenemos el indicio 3, la cámara de seguridad, en donde claramente se observa cómo esta persona se acerca al vehículo Creta y lo trata de abrir. Y ya tenemos el testimonio del guardia de seguridad, ya tenemos el testimonio del analista en las cámaras de seguridad, y ya tenemos algún otro testigo presencial que haya observado ello. Ya tenemos el dictamen e evaluación de los daños, ya tenemos el dictamen en criminalística, donde fueron fijados esos indicios, y tenemos el dictamen en informática, donde hace referencia al, a que ese video no ha sido alterado y que se ha corrido otra cadena de custodia del video a todas las partes procesales. Pero además, si quieren un elemento más, un dictamen en antropometría, donde haga referencia de que esa persona es la misma, la detenida, con relación al que aparece en el video. El informe policial homologado y desde luego también, no sé, el protocolo nacional de traslado de detenidos, específicamente el plan de traslado, que son jurídicamente relevantes para sustentar el hecho. Sí, pero ¿qué delito? ¿Daño a los bienes? ¿Tentativa de robo de vehículo? ¿Tentativa de robo de autopartes? ¿O tentativa de robo al interior de vehículo? Entonces, eso es muy importante establecerlo y manejarlo dentro de la dogmática penal, ¿sí? Y no enfrascarse, no meterse en discusiones muchas veces áridas, como lo es cada elemento en lo individual, sino para poder establecer una teoría del caso, como les habíamos dicho, como sostienen los chilenos, lógica, sencilla, flexible, creíble, con suficiencia jurídica, pues vamos a hacer una circunstanciación fáctica. Entonces, sobre esa circunstanciación, vamos a obtener un resultado. Entonces, no pierdan de vista, compañeros, que la dogmática y el proceso van de la mano, no van separados, no tienen objetivos, digamos, que pueden colisionar entre ellos, sino más bien se complementan, aun cuando las reglas de operación sean totalmente diferentes. Claro, este tema del tipo penal, con sus agravantes, atenuantes,
modalidades o calificativas se pueden estudiar de manera sistemática, dependiendo cada código penal de cada estado o cada país. Pero también tenemos la tentativa inacabada, tentativa acabada, desistimiento de la tentativa inacabada o acabada, desistimiento malogrado, consumación instantánea, permanente y continuada. Que, por ejemplo, el Código colombiano lo trae entre el artículo 21, 22 hasta el 29. Y el Código mexicano también lo trae. Y por otra parte, el grado de ejecución del hecho, perdón, las formas de intervención delictiva, autoría directa, autoría inmediata, partícipe inductor, partícipe cómplice, partícipe encubridor. Todos los códigos penales también traen esa división. Independientemente de la forma de división en un concepto unitario o separado de autor, eso es discusión de los penalistas. Cierto es que la Constitución, bueno, al menos la mexicana, hace referencia a la probable comisión, autoría o probable participación en su comisión, participación delictiva. Hace la división entre ambos. Y eso no es una parte dogmática, es una parte procesal, aparentemente, pero que su origen es totalmente en el área de la dogmática. Y si nosotros hablamos que dentro del hecho jurídicamente relevante debemos tener un responsable, es decir, un interviniente en el hecho, ese interviniente puede ser autor o puede ser partícipe en el hecho. Y claro, en la naturaleza de la conducta tenemos una acción dolosa o una acción culposa. Tenemos una omisión simple, omisión propia dolosa o comisión por omisión también dolosa o culposa. La omisión simple puede ser dolosa o culposa y la comisión por omisión dolosa o culposa. Que algunos códigos todavía lo traen como omisión simple y omisión impropia, omisión propia e impropia. Yo no me voy a meter en esos conceptos. Simplemente les puedo decir que la omisión puede ser de manera diligente o negligente y que eso es jurídicamente relevante para poder impactar en los márgenes de punibilidad. Y por último, las acciones libres en su causa. Vamos a suponer que este muchacho estaba drogado. Estaba bajo un estado de inimputabilidad. Y cuando reaccionó, dijo, no me acuerdo de lo que había yo realizado. Sin embargo, una acción libre en su causa no se estudia como tradicionalmente se había establecido a nivel de culpabilidad para la individualización de una pena. Se estudia desde el hecho. ¿Por qué? Porque el propósito principal es justificar, digamos, una posible sanción a partir del hecho. Y ahí yo concuerdo, digamos, con las palabras del doctor Rubén Quintino, donde dice que al momento de redactar una norma, siempre debe de haber norma y consecuencia, norma y consecuencia. Entonces, de nada me sirve, por ejemplo, como decía don Carlos Daza, de tener una coautoría culposa si no hay una diferencia entre la norma y la consecuencia. Si va a haber una diferencia entre ellos, entonces es jurídicamente relevante. Entonces, lo jurídicamente relevante no necesariamente depende del hecho, sino de la forma en cómo clasifiquemos el hecho. Y debemos concretizar y establecer que el hecho es uno y la clasificación del hecho puede ser variable, como en el caso último que les hemos puesto. El hecho es muy concreto. El muchacho se acercó a una creta y le rompió la chapa. Ese es el hecho. Pero la clasificación jurídica del hecho va a depender de los márgenes también de punibilidad. Por eso yo soy de la idea que puede haber un derecho penal consecuencialista, es decir, estudiado a partir de las consecuencias y no a partir de los elementos descriptivos un tanto escolares de las normas jurídicas. Entonces vamos a dividir las normas jurídicas cuando sea jurídicamente o cuando haya una consecuencia. De lo contrario, no tiene caso dividirlas. Es decir, no creemos conceptos solamente por crearlos.
sino que los tenemos que analizar con el propósito de obtener una consecuencia. Entonces, fíjense que en la clasificación de nuestros hechos jurídicamente relevantes, con eso vamos a optar por un procedimiento abreviado, por una salida alterna, a medir reglas de prescripción, a medir reglas de si es de denuncia o de querella o de requisito equivalente. Eso dependerá de cada hecho que sea jurídicamente relevante, pero sobre todo de cómo lo vamos a clasificar. Si no clasificamos el hecho, entonces estamos a tientas y de nada sirve haberlo acreditado si al final no va a tener una repercusión en el campo del derecho penal sustantivo. Entonces, no desgastemos, porque además sabemos que en las fiscalías no tienen ni recursos humanos ni materiales suficientes para poder sustentar un hecho. Entonces, es mejor primero clasificarlos y si es un hecho jurídicamente relevante, entonces vamos a seguir líneas de investigación. Y si no es un hecho jurídicamente relevante, abstengámonos de investigar y dejemos a salvo al denunciante para que ejerza sus derechos procesales impugnatorios. ¿Listos? Muchas gracias, compañeros. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda o algún comentario final. Buenas noches, doctor Constantino. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, Alma. Adelante, James. Gracias, doctor. Un comentario creo que muy atinado. El procesalista José María Silva Sánchez, español, en uno de los textos que yo tengo respecto a lo que te ha impartido, dice lo siguiente, un par de líneas. El problema en la responsabilidad penal es normativo y debe afrontarse con argumentos a través de la dogmática de la teoría del delito. Es importantísimo, es como si lo traspolo a la parte procesal civil. El objeto de la prueba, hablando de la prueba, no es más que probar el hecho ocurrido que se subsuma en el hecho normativo. Y ahí donde está la argumentación y la responsabilidad civil o en la responsabilidad penal como tal. Un comentario. Muchísimas gracias, doctor James. En efecto, no vamos a hacer un desgaste institucional, precisamente porque no se tiene un hecho clasificado. Y yo creo que eso no solamente es así como se lo acierta en la dogmática penal, sino en cualquier área del derecho. ¿Por qué? Porque así como lo sostiene Silva Sánchez, y yo soy de ese planteamiento, de que ese hecho debe estar descrito en la norma. No sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario. Si no, pues vamos a dar por finalizado nuestra intervención. Muy bien, entonces, pues no habiendo nada más que decir, desde luego vamos a seguir trabajando en los próximos días. Vamos a sacar un tema de teoría de la norma penal, donde vamos a ver hecho consecuencia. Vamos a ver los tipos penales, vamos a ver los tipos penales en blanco, los tipos penales de remisión, los tipos alternativos, los tipos subsidiarios, la subsunción, la absorción, concurso aparente de normas. Es decir, es un curso bastante complejo y completo que ustedes se van a enterar a través de fuentes abiertas, a través de las distintas redes sociales. Y desde luego también los vamos a esperar ahí. Créanme que es una cuestión bastante técnica, bastante interesante para que ustedes puedan conocer más, pero ya no solamente en este aspecto muy general, sino ya en un aspecto mucho más especializado como lo es la teoría de la norma penal. ¿Listos? Muchísimas gracias, compañeros. Que pasen muy buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Feliz noche. Buenas noches, doctor Constantino. Saludos.